Expuse a mi hermana por defender el castigo físico, pero ella llamó a la policía después de que mis padres la bofetearan y ahora toda mi familia se puso en mi contra. Expuse la hipocresía de mi hermana delante de toda la familia y amigos cercanos cuando presumió estar a favor del castigo físico para disciplinar hijos, sabiendo perfectamente que apenas 2 días antes había llamado a la policía contra nuestros propios padres porque nuestra madre le dio una bofetada después de descubrirla mintiendo sobre con quién estaba, dónde estaba y qué estaba haciendo. Ahora todos me miran como si yo fuera el villano de esta historia, cuando lo único que hice fue ponerle un espejo enfrente para que viera su propia hipocresía. Mi madre la está consintiendo como si fuera una víctima inocente mientras que a mí me regañan por haber dicho la verdad en voz alta, pero necesito que entiendan toda la historia antes de juzgarme porque mi hermana Bayelit de 15 años no es la niña dulce e incomprendida que finge ser delante de otras personas. Es una adolescente que constantemente hace que nuestros padres se preocupen por su futuro y su seguridad con su comportamiento cada vez más preocupante. Tengo 19 años y la diferencia de edad no es mucha, pero la diferencia en cómo nos comportamos es abismal. Yo siempre he intentado ser responsable, terminar mis estudios, ayudar en casa cuando puedo, mantenerme fuera de problemas, pero Bayelit es todo lo contrario. Desde hace aproximadamente 1 año su comportamiento ha empeorado progresivamente y mis padres no saben qué hacer con ella. Se escapa de casa regularmente, a veces por horas, otras veces no regresa hasta el día siguiente. Cuando finalmente aparece actúa como si nada hubiera pasado, como si desaparecer sin avisar y hacer que nuestros padres se vuelvan locos de preocupación fuera algo completamente normal. Mis padres le han preguntado 1000 veces dónde va, con quién está, qué hace, pero ella simplemente se niega a dar respuestas claras o miente descaradamente. Lo peor es con quién ha decidido juntarse últimamente. Tiene un grupo de amigos que francamente dan muy mala espina, son personas mayores que ella, algunos incluso mayores que yo, personas que claramente no tienen buenas intenciones. Mis padres han intentado advertirle sobre estas amistades pero ella simplemente los ignora o se burla de sus preocupaciones, dice que son anticuados, que no entienden nada, que sus amigos son geniales y que ella sabe perfectamente lo que hace. Pero obviamente no sabe nada porque las consecuencias de juntarse con esa gente están empezando a acumularse. La policía la ha parado varias veces por viajar en transporte público sin pagar el boleto. Cada vez que la atrapan se acumulan multas que ella no puede pagar porque no tiene trabajo. Mis padres han tenido que cubrir estas deudas varias veces pero ya están hartos. Le dijeron que la próxima vez que suceda tendrá que encontrar la manera de pagarlo ella misma. Pero Bayelit simplemente se encoge de hombros como si no le importara. Mis padres han intentado hablar con ella de todas las formas posibles, han intentado ser comprensivos, han intentado ser estrictos, han intentado castigarla quitándole el teléfono o prohibiéndole salir, pero nada funciona. Bayelit siempre encuentra la manera de hacer lo que quiere. Si le quitan el teléfono simplemente consigue otro prestado, si le prohíben salir se escapa por la ventana. Es como si no le importara nada ni nadie, solo hace lo que le da la gana sin pensar en las consecuencias. Y lo que más me frustra es que cuando está delante de otras personas, especialmente delante de personas que no conocen toda la situación, actúa como una niña modelo, dulce, educada, sonriente, como si mantequilla no se derritiera en su boca. Nadie que la viera en esos momentos creería las cosas que hace cuando no hay testigos. Entonces llegamos al incidente que pasó hace apenas 2 días, el incidente que eventualmente llevó a lo que sucedió durante la cena de Año Nuevo. Bayelit le había dicho a mis padres que iba a pasar la tarde con una amiga, una chica de su clase que mis padres conocen y aprueban. Dijeron que irían al centro comercial y luego tal vez al cine. Parecía un plan normal e inofensivo así que mis padres le dieron permiso. Pero había algo en la forma en que Bayelit actuaba esa tarde que me pareció sospechoso. Estaba demasiado ansiosa por irse, demasiado insistente en que confiaran en ella. Revisaba su teléfono constantemente y sonreía de una manera que me hizo pensar que estaba planeando algo. Mis padres aparentemente tuvieron la misma sensación porque después de que Bayelit se fue mi madre le dijo a mi padre que algo no le daba buena espina. Decidieron revisar el localizador del teléfono de Bayelit, algo que normalmente no hacen porque quieren darle algo de privacidad, pero sus instintos les decían que algo estaba mal, y efectivamente, cuando revisaron la ubicación de Bayelit descubrieron que no estaba en el centro comercial como había dicho. Estaba en una parte completamente diferente de la ciudad, en un área que definitivamente no es donde su amiga vive. Mis padres inmediatamente supieron que les había mentido otra vez. Mi padre decidió ir a buscarla. Yo fui con él porque honestamente también estaba preocupado y un poco curioso sobre qué exactamente estaba haciendo Bayelit. Cuando llegamos a la dirección que mostraba el localizador era un edificio de apartamentos bastante deteriorado. El tipo de lugar donde definitivamente no querrías que tu hija adolescente estuviera. Mi padre tocó varios apartamentos preguntando si alguien había visto a una chica de 15 años. Finalmente alguien señaló hacia el tercer piso, apartamento 12, subimos las escaleras. Mi padre estaba cada vez más furioso, podía ver las venas de su cuello palpitando. Cuando llegamos al apartamento 12 mi padre tocó la puerta con fuerza. Nadie respondió al principio pero podíamos escuchar voces adentro y música. Mi padre tocó más fuerte y gritó el nombre de Bayelit. Finalmente la puerta se abrió y allí estaba Bayelit, con los ojos rojos. Claramente había estado en una situación que mis
padres definitivamente no aprobarían. Detrás de ella había un chico, probablemente de 18 o 19 años, también con aspecto desaliñado. El apartamento olía raro y había varias personas más adentro. Mi padre inmediatamente agarró a Violet del brazo y le preguntó qué demonios estaba haciendo. Ella intentó inventar una excusa diciendo que solo había venido a visitar a unos amigos, que no estaba haciendo nada malo, pero era obvio que estaba mintiendo. Mi padre miró al chico y le preguntó ¿quién era? El chico apenas pudo balbucear su nombre antes de que mi padre le dijera que si volvía a ver a Violet cerca de él habría consecuencias serias. Mi madre estaba esperando en casa y cuando llegamos con Violet estalló. Comenzó a gritarle preguntándole por qué seguía mintiendo, por qué seguía poniendo en riesgo su seguridad. ¿Por qué no podía simplemente comportarse como una persona normal? Violet al principio intentó defenderse diciendo que mis padres eran exagerados, que no confiaban en ella, que estaban arruinando su vida. Pero mi madre estaba tan furiosa que no quería escuchar excusas. Le dijo que estaba harta de sus mentiras, harta de su comportamiento irresponsable, harta de preocuparse constantemente por dónde estaba y con quién. En el calor del momento mi madre hizo algo que nunca había hecho antes, le dio una bofetada a Violet. No fue brutal ni nada que dejara marca, pero fue lo suficientemente fuerte como para dejar claro que había cruzado una línea. Violet se quedó ahí parada por un momento tocándose la mejilla, luego sin decir palabras sacó su teléfono y marcó un número. Mis padres al principio no entendieron qué estaba haciendo, pensaron que estaba llamando a uno de sus amigos, pero entonces escuchamos que decía está hablando con la policía, quiero denunciar abuso infantil. Mis padres se quedaron helados. No podían creer lo que estaban escuchando. Violet estaba realmente llamando a la policía contra sus propios padres por una bofetada que honestamente se había ganado después de meses de mentiras y comportamiento peligroso. Mi madre intentó quitarle el teléfono pero Violet se apartó y siguió hablando con el operador dando nuestra dirección y diciendo que sus padres la habían golpeado. Aproximadamente 20 minutos después tocaron el timbre y cuando abrimos la puerta había 2 oficiales de policía parados allí. Violet estaba sonriendo con emoción como si hubiera ganado algún tipo de premio. Los oficiales entraron y le pidieron a Violet que les contara qué había sucedido. Ella dramatizó todo diciendo que sus padres la habían atacado sin razón, que siempre eran abusivos con ella, que vivía con miedo constante. Era todo mentira, pero ella lo decía con tanta convicción que por un momento me preocupé de que los oficiales realmente se lo creyeran. Mis padres intentaron explicar su versión, le dijeron a los oficiales sobre el comportamiento de Violet, las mentiras, las escapadas, pero los oficiales dijeron que igual tenían que investigar. Entonces uno de los oficiales comenzó a hacerle preguntas directas a Violet. Le preguntó dónde había estado esa tarde, con quién estaba, qué estaban haciendo. Violet se puso nerviosa porque obviamente no quería admitir la verdad delante de la policía, pero el oficial siguió presionando. Eventualmente Violet mencionó el nombre del chico con quien había estado. El oficial inmediatamente sacó su teléfono, hizo una búsqueda rápida y le mostró una foto a Violet preguntándole si ese era el chico. Violet asintió y el oficial intercambió una mirada significativa con su compañero. Le dijeron a Violet que ese chico era conocido por la policía, que tenía antecedentes y que definitivamente no debería estar pasando tiempo con él. Los oficiales entonces hablaron con mis padres en privado. Les dijeron que entendían su frustración pero que necesitaban encontrar mejores formas de manejar la situación, que el castigo físico no era la solución. Mis padres se disculparon y prometieron que no volvería a suceder. Los oficiales antes de irse le advirtieron seriamente a Violet que se alejara de ese chico y de sus amigos, que si seguía juntándose con esa gente terminaría en problemas serios. Violet solo asintió sin decir nada pero podía ver en su cara que no tenía intención de escuchar. Después de que la policía se fue, Violet se fue directamente a su cuarto haciendo pucheros como si ella fuera la víctima de toda esta situación. Eso fue hace 2 días y ahora llegamos a la noche de Año Nuevo. Tenemos una familia con la que somos muy cercanos desde hace años, los Thompson, que vienen a celebrar con nosotros cada Año Nuevo. Tienen 2 hijos más o menos de nuestras edades y siempre ha sido una tradición agradable. Mis padres decidieron no cancelar la celebración a pesar de todo lo que había pasado con Violet. Creo que querían mantener algo de normalidad y también probablemente no querían que los Thompson supieran sobre todos nuestros problemas familiares, así que cuando los Thompson llegaron todos actuamos como si todo estuviera bien. Violet estaba siendo particularmente encantadora, sonriendo, siendo educada, ayudando a servir la comida. Era su modo de actuación perfecto. Durante la cena la conversación eventualmente derivó hacia el tema de la crianza de los hijos. La señora Thompson mencionó algo sobre cómo los niños de ahora están expuestos a tantas influencias negativas en redes sociales y en la escuela. El señor Thompson estuvo de acuerdo y dijo que a veces es difícil saber cómo disciplinar apropiadamente a los hijos en estos tiempos, que hay tanta información contradictoria sobre qué funciona y qué no. Mi padre, que claramente estaba pensando en Violet aunque no lo dijo directamente, comentó que a veces siente que no importa que hagan los padres, algunos niños simplemente van a hacer lo que quieren de todas formas. Fue entonces cuando Violet decidió meter su cuchara en la
conversación, se inclinó hacia adelante con esa sonrisa segura de sí misma que tiene cuando cree que va a decir algo profundo y declaró en voz alta: estoy totalmente a favor del castigo físico. A veces estos niños simplemente no aprenden de otra manera, necesitan consecuencias reales. Todos en la mesa se la quedaron mirando un poco sorprendidos por lo directa que fue. La señora Thompson rió incómoda y dijo: bueno, eso es ciertamente una opinión. Violet continuó diciendo que los padres de ahora son demasiado blandos, que por eso los niños están tan mal criados, que en su opinión un buen correctivo de vez en cuando mantiene a los niños en línea. Yo estaba sentado allí escuchándola y no podía creer la audacia. Hacía literalmente 2 días que había llamado a la policía contra nuestros propios padres por darle exactamente ese tipo de disciplina que ahora estaba defendiendo públicamente. Murmuré algo por lo bajo, no lo suficientemente alto como para que todos escucharan, pero lo suficientemente alto como para que Violet lo captara. Algo como: que conveniente que ahora pienses eso. Violet inmediatamente se giró hacia mí y preguntó en voz alta: ¿qué dijiste, Marcus? No te escuché. Le dije que me había escuchado perfectamente. Ella insistió diciendo: bueno, si vas a decir algo dilo para que todos los demás también lo escuchen, no seas cobarde. Yo realmente le había dado oportunidades de dejarlo pasar, de cambiar de tema, pero ella siguió presionando, siguió retándome a que dijera en voz alta lo que había murmurado, preguntando si acaso era demasiado cobarde para decir las cosas a la cara. En ese punto me harté. Miré directamente a Violet y dije en voz clara para que todos escucharan: si realmente estás tan a favor del castigo físico como dices, entonces ¿por qué llamaste a la policía hace 2 días cuando mamá te dio una bofetada? El silencio que siguió fue absoluto, nadie se movió. Nadie respiró, todos en la mesa se quedaron congelados procesando lo que acababa de decir. Podías escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Violet se quedó mirándome con la boca abierta, completamente en shock. Claramente no esperaba que realmente lo dijera en voz alta delante de todos. Sus mejillas se pusieron rojas, primero de sorpresa, luego de humillación. Los Thompson se miraron entre sí sin saber qué decir. Mis padres se veían mortificados, pero también había algo en la expresión de mi padre que parecía satisfacción porque alguien finalmente le había dicho esto a Violet. Violet intentó decir algo, pero las palabras no le salieron. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Finalmente sus ojos se llenaron de lágrimas y se levantó bruscamente de la mesa diciendo: necesito ir al baño. Salió prácticamente corriendo de la sala y escuchamos la puerta de su cuarto cerrarse de golpe. La señora Thompson carraspeó incómoda y dijo: bueno, esto es definitivamente información que no esperábamos. Mi madre se disculpó profusamente diciendo que era un asunto familiar complicado y que no debería haberse mencionado delante de invitados. Yo me sentí un poco mal por haber sacado los trapos sucios así, pero también sentía que Violet lo había provocado. Decidí seguir a Violet para ver si realmente estaba tan devastada como había parecido. Cuando llegué a su puerta la escuché hablando. No estaba llorando en absoluto, estaba enviando mensajes de voz a alguien con voz completamente normal diciendo: no te vas a creer lo que acaba de pasar en esta cena, mi estúpido hermano. Cuando notó mi presencia en el marco de la puerta, inmediatamente cambió su expresión a una de dolor y comenzó a hacer sonidos de llanto falso. Le dije: en serio, Violet, ni siquiera estás realmente molesta. Ella me empujó y me dijo que me largara. Regresó a la sala de estar donde todos seguían en un silencio incómodo y se sentó con cara de puchero sin decir palabra. El resto de la noche fue extremadamente tensa. Los Thompson intentaron hacer conversación ligera sobre otros temas, pero era obvio que todos estaban pensando en lo que había pasado. Violet se quedó callada el resto de la velada haciendo su mejor actuación de niña herida y traumatizada. Cuando finalmente los Thompson se fueron como a la 1 de la mañana, se despidieron educadamente, pero podía ver en sus caras que iban a tener mucho de qué hablar en el camino a casa. Apenas se cerró la puerta, mi madre se giró hacia mí y me dijo que cómo me había atrevido a decir eso delante de nuestros invitados, que había humillado a Violet y a toda la familia. Le dije que Violet se lo había buscado, que ella fue quien empezó presumiendo sobre el castigo físico cuando sabía perfectamente que había llamado a la policía por exactamente eso, que yo solo estaba señalando su hipocresía. Mi madre dijo que eso no importaba, que había un tiempo y lugar para esas conversaciones y definitivamente no era delante de los Thompson. Mi padre se mantuvo callado durante todo esto. Creo que secretamente estaba de acuerdo conmigo, pero no quería contradecir a mi madre. Violet se fue a su cuarto dando un portazo y mis padres se fueron a dormir claramente molestos conmigo. Ahora han pasado un par de días y mi madre sigue siendo extra dulce con Violet. Le hace sus comidas favoritas, le pregunta cómo se siente. Básicamente la está consintiendo como si fuera una víctima cuando en realidad fue ella quien provocó toda la situación. Mientras tanto a mí me han estado dando el tratamiento silencioso, responden con monosílabos cuando les hablo. Es claro que piensan que me pasé de la línea, pero honestamente siento que alguien tenía que decirle algo a Violet. No puedes andar por la vida siendo hipócrita y esperando que nadie lo note. Me siento mal por haber sacado el tema delante de los Thompson porque son amigos de la familia y ahora probablemente nos ven de manera diferente, pero no me siento mal por haberle puesto un espejo a Violet. El problema es que ahora me están haciendo sentir como si yo fuera el villano de esta historia cuando todo lo que hice fue decir la verdad. Violet ha estado actuando de manera cada vez más dramática estos últimos días, suspirando fuerte cuando entro a una habitación, diciéndole a mis padres que se siente insegura en su propia casa, que ya no puede confiar en nadie de la familia. Es todo teatro, pero mis padres se lo están comiendo completo. Necesito saber si realmente me pasé de la raya aquí.
Estuve mal por exponerla. Hipocresía de mi hermana delante de amigos cercanos de la familia, o tenía razón al ponerle un espejo delante para que viera cómo se veía desde afuera. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la cena de Año Nuevo y las cosas definitivamente no han mejorado, de hecho diría que han empeorado significativamente. Muchos me han preguntado qué pasó después con los Thompson y con Violet, así que aquí está la actualización que probablemente no querían escuchar. Resulta que los Thompson no se fueron a casa esa noche y simplemente olvidaron lo que pasó. Al día siguiente la señora Thompson llamó a mi madre y tuvieron una conversación larga sobre toda la situación. Mi madre me contó esto mientras me regañaba otra vez por haber causado todo este drama. Aparentemente la señora Thompson estaba genuinamente preocupada por Violet y preguntó si necesitábamos ayuda o si habíamos considerado terapia familiar. Mi madre le aseguró que todo estaba bajo control, aunque claramente no lo está, y le pidió que por favor mantuviera la situación privada. La señora Thompson prometió no contarle a nadie, pero puedo imaginar que probablemente le contó al señor Thompson todos los detalles jugosos más tarde. La relación entre nuestras familias ahora es definitivamente más incómoda de lo que era antes. Mis padres probablemente no van a invitarlos para la próxima celebración, lo cual es triste porque realmente eran buenas personas y me caían bien sus hijos. En cuanto a Violet, su comportamiento después de la cena ha sido una montaña rusa completa. Los primeros días después del incidente se mantuvo en su cuarto casi todo el tiempo, salía solo para comer y ni siquiera me miraba. Mis padres estaban preocupadísimos pensando que realmente la había traumatizado con lo que dije. Mi madre me dijo que Violet había estado llorando en su cuarto, que le había dicho que se sentía traicionada por mí, que nunca pensó que su propio hermano la expondría así delante de otras personas. Yo me sentí un poco culpable hasta que un día la escuché hablando por teléfono riéndose y contándole a alguien sobre cómo estaba manipulando a mis padres para que sintieran lástima por ella. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Todo su acto de niña herida y traumatizada era exactamente eso, un acto. Pero cuando intenté decirle esto a mi madre, ella no me creyó, dijo que yo estaba siendo paranoico y que claramente seguía resentido porque me habían regañado. Mi padre tampoco me creyó, aunque en sus ojos pude ver que tal vez tenía sus dudas. El problema es que Violet es extremadamente buena actuando, puede encender y apagar las lágrimas como si tuviera un interruptor, puede hacer esa voz temblorosa y esos ojos de cachorrito que hacen que cualquiera quiera protegerla. Después de aproximadamente una semana de su acto de estar devastada, Violet aparentemente decidió que ya había ordeñado suficiente simpatía de la situación y volvió a su comportamiento normal, que por supuesto significa volver a sus viejos hábitos. Hace 3 días mis padres descubrieron que se había escapado otra vez. Esta vez ni siquiera se molestó en inventar una excusa o decir a dónde iba, simplemente se fue y apagó su teléfono para que no pudieran rastrearla. Mis padres estaban frenéticos, llamando a todos sus amigos conocidos, manejando por el vecindario buscándola, considerando llamar a la policía para reportarla como desaparecida. Violet finalmente regresó a las 2 de la mañana oliendo raro y con una actitud de no me importa nada. Cuando mis padres intentaron confrontarla, ella simplemente se encogió de hombros y les dijo que dejaran de ser tan dramáticos, que solo había salido con amigos. Mi madre le preguntó con qué amigos y Violet se negó a responder. Mi padre intentó quitarle el teléfono como castigo, pero Violet se puso histérica gritando que eso era abuso, que iba a llamar a la policía otra vez. Mis padres inmediatamente retrocedieron porque claramente no quieren lidiar con otra visita policial. Muchas personas en los comentarios me han recomendado que mis padres busquen terapia familiar y honestamente estoy de acuerdo. Se lo sugerí a mi madre hace unos días. Le dije que Violet claramente necesita ayuda profesional, que su comportamiento está escalando y que eventualmente va a meterse en problemas serios de los que no podrá salir. Mi madre suspiró y admitió que ha estado considerando terapia, pero que Violet se niega rotundamente a ir. Dice que no está loca, que no necesita que ningún doctor meta ideas en su cabeza, que mis padres son los que tienen el problema, no ella. Mi madre también mencionó que incluso si lograran obligar a Violet a ir a terapia no serviría de nada si ella no está dispuesta a participar honestamente. Tiene razón en eso, pero al mismo tiempo hacer nada definitivamente no está funcionando. Le dije que tal vez deberían considerar opciones más serias como programas para adolescentes con problemas o incluso internarla temporalmente en algún lugar donde pueda recibir ayuda supervisada. Mi madre me miró como si hubiera sugerido algo monstruoso. Dijo que no van a enviar a su hija a ningún programa de esos, que Violet no es una criminal. Pero aquí está la cosa, el camino en el que Violet está la va a llevar exactamente ahí, a ser una criminal o peor a ser víctima de un crimen. Las personas con las que se junta no son buenas personas. La policía literalmente reconoció a uno de sus amigos por nombre y foto. Eso no es normal. Eso no es solo ser un adolescente rebelde experimentando con su independencia, eso es juntarse con personas peligrosas que pueden arrastrarla a situaciones de las que no podrá salir. Pero mis padres parecen estar en negación sobre qué tan seria es realmente la situación. Lo que más me frustra es que siento que nadie está escuchando mis preocupaciones. Mis padres piensan que estoy exagerando, que solo estoy resentido con Violet por toda la atención negativa que me ha traído, pero no es eso para nada. Estoy genuinamente preocupado por mi hermana, si está siendo una pesadilla en este momento. Si me molesta cómo está tratando a nuestros padres, si me frustró su hipocresía,
Pero al final del día sigue siendo mi hermana menor y no quiero que le pase algo malo. He intentado hablar directamente con Bayelit, pero ella no quiere escucharme. Cada vez que intento tener una conversación seria con ella me dice que me vaya, que no es mi problema, que no soy su padre. Tiene razón en que no soy su padre, pero soy su hermano mayor y se supone que los hermanos mayores cuidan de los menores. El problema es que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Bayelit claramente no cree que haya nada malo con su comportamiento, en su mente todos los demás son él. Problema, mis padres son demasiado estrictos, yo soy demasiado entrometido, sus amigos son los únicos que la entienden. Ayer intenté una táctica diferente, esperé a que Bayelit estuviera de buen humor, lo cual es raro estos días, y le pregunté casualmente sobre sus planes para el futuro, sobre la escuela, sobre qué quiere hacer después de graduarse. Ella me miró como si estuviera hablando otro idioma, dijo que no había pensado en eso, que estaba demasiado ocupada viviendo el presente. Le pregunté si no le preocupaba su futuro, si no quería tener una carrera o hacer algo con su vida. Ella se rió y dijo que el futuro es un concepto inventado por adultos aburridos que quieren controlar a los jóvenes. No sé qué hacer con esa mentalidad. Es como si Bayelit estuviera viviendo en su propia realidad donde las acciones no tienen consecuencias y el mañana no existe. Varios amigos míos que son psicólogos o estudian psicología me han dicho que el comportamiento de Bayelit suena como que podría tener algunos problemas subyacentes sin resolver, tal vez trauma de algo que no sabemos. Tal vez depresión o ansiedad que está manejando de maneras poco saludables, pero sin evaluación profesional es imposible saberlo. Lo irónico es que después de todo el drama que causé en la cena de Año Nuevo al exponer su hipocresía, ahora siento que entiendo mejor por qué lo hice. No fue solo por frustración o por querer humillarla, fue porque una parte de mí esperaba que al confrontarla públicamente tal vez despertaría algo en ella, tal vez se daría cuenta de cómo se ve desde afuera. Pero eso claramente no funcionó, si acaso la puso más a la defensiva y más convencida de que todos están contra ella. Mis padres siguen sin hablarme normalmente, las conversaciones son tensas y cortas, mi madre especialmente sigue resentida, me ha dicho varias veces que debería disculparme con Bayelit, que sin importar si tenía razón o no la manera en que lo hice estuvo mal, tal vez tenga razón, tal vez debía haber esperado y hablar con Bayelit en privado, pero honestamente no creo que hubiera hecho diferencia. Bayelit no escucha a nadie. No importa si le hablas en privado o en público, ella va a hacer lo que quiere de todas formas. Actualización 2. Han pasado 3 semanas más y la situación con Bayelit ha alcanzado un nivel completamente nuevo de preocupante. Hace una semana Bayelit fue detenida, no solo parada por la policía sino realmente detenida y llevada a la estación. Mis padres recibieron una llamada de un oficial diciéndoles que necesitaban ir a recoger a su hija. Cuando llegamos nos explicaron que Bayelit había sido encontrada con un grupo de personas en una propiedad abandonada, aparentemente estaban haciendo una fiesta ilegal. Había evidencia de actividades muy comprometedoras. Lo peor de todo es que el chico que la policía había advertido que se mantuviera alejada estaba allí también. Resulta que Bayelit nunca dejó de verlo, solo se volvió más cuidadosa. Mis padres estaban absolutamente devastados. Mi madre empezó a llorar ahí mismo en la estación. El oficial fue muy directo. Les dijo que Bayelit está en un camino muy peligroso, que las personas con las que se junta están involucradas en cosas serias, debido a su edad. Fue liberada bajo custodia de mis padres con una advertencia formal, pero ahora tiene que presentarse ante un trabajador social cada semana. Cuando finalmente llegamos a casa Bayelit estaba completamente apagada emocionalmente, no lloraba, no se disculpaba, no mostraba ningún remordimiento. Al día siguiente mis padres tomaron una decisión que deberían haber tomado hace meses, contactaron a un terapeuta especializado en adolescentes y programaron una evaluación para Bayelit. También descubrieron que Bayelit ha estado faltando a clases regularmente, sus calificaciones han bajado drásticamente y había cambiado los números de contacto de emergencia en su expediente escolar. Mis padres se sintieron como los peores padres del mundo. Mi padre cambió completamente su enfoque, le dijo a Bayelit que ya no tenía permitido salir excepto para ir a la escuela, que su teléfono sería monitoreado constantemente. Bayelit tuvo un berrinche masivo gritando que la estaban tratando como una prisionera. Cuando mis padres no cedieron, amenazó con llamar a servicios sociales. Mi padre muy calmadamente le dijo adelante que esta vez él personalmente les mostraría el reporte policial. La evaluación con el terapeuta fue reveladora, diagnosticó a Bayelit con varios problemas y recomendó terapia intensiva. También sugirió que Bayelit podría beneficiarse de un cambio de ambiente. Mis padres están considerando seriamente enviar a Bayelit a vivir con mi abuela en otro estado por unos meses. Mi abuela es muy estricta pero también muy cariñosa. La idea es sacar a Bayelit de su ambiente actual, alejarla de las malas influencias. Bayelit está obviamente en contra de esta idea, dice que si intentan enviarla se escapará. Pero mi abuela vive en un pueblo pequeño donde todos se conocen. Mis padres finalmente me han estado tratando un poco mejor. Creo que se dieron cuenta de que todo lo que dije en la cena, aunque fue incómodo, era verdad. Mi madre incluso me pidió disculpas. Mi relación con Bayelit está en su punto más bajo. Ella me culpa por mucho de lo que está pasando, pero eso es ridículo porque su comportamiento es lo que causó todo esto. Actualización 3.
Han pasado 2 meses y hay mucho que contar. Violet finalmente fue enviada a vivir con mi abuela hace 6 semanas. El día que la llevamos al aeropuerto estaba tan furiosa que ni siquiera se despidió de mí. Las primeras semanas fueron un infierno. Mi abuela nos llamaba diciendo que Violet estaba probando cada límite posible. Intentó escaparse 2 veces, pero en un pueblo tan pequeño no hay lugares a donde ir y ambas veces el sheriff la encontró. Después de la segunda vez el sheriff tuvo una conversación seria con Violet y eso la asustó. Mi abuela, en lugar de solo castigarla, comenzó a involucrarla en actividades estructuradas, la inscribió en clases de cerámica, la puso a ayudar en el jardín comunitario. Al principio Violet odiaba todo, pero gradualmente algo empezó a cambiar, comenzó a quejarse menos, comenzó a participar más. Incluso hizo algunas amigas nuevas. Mi abuela también se aseguró de que continuara con terapia, encontró una terapeuta local excelente y Violet ha estado yendo 2 veces por semana. Hace 2 semanas tuve la primera conversación real con Violet desde que se fue. Ella me llamó, lo cual fue una sorpresa. Al principio fue incómodo. Finalmente ella rompió el silencio y me dijo que la terapeuta le había sugerido que hablara conmigo sobre lo que pasó en la cena de Año Nuevo. Me dijo que aunque seguía molesta conmigo podía entender por qué lo hice. Admitió que había sido hipócrita y que en ese momento no se daba cuenta de cuán mal se veía. Me disculpé por la manera en que manejé la situación. Ella aceptó la disculpa, pero también dijo que probablemente no me hubiera escuchado si lo hubiera hecho en privado, que necesitaba ese tipo de sacudida pública para finalmente empezar a cuestionar su propio comportamiento. Fue la conversación más madura que he tenido con Violet en años. Todavía tiene un largo camino por recorrer, pero el hecho de que pudiera admitir sus errores es un progreso enorme. El plan actual es que Violet se quede con mi abuela hasta el final del verano, luego regresará a casa con reglas muy claras. También están considerando cambiarla de escuela. En cuanto al chico que causó tantos problemas, fue arrestado hace unas semanas. Cuando Violet se enteró, mi abuela me dijo que admitió que había tenido suerte de que mis padres intervinieron cuando lo hicieron. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que aunque la manera en que manejé la situación no fue perfecta, definitivamente fue un punto de inflexión necesario. A veces las familias necesitan esos momentos incómodos para finalmente enfrentar problemas que han estado ignorando. Mis padres me han agradecido varias veces por haber sido esa voz, aunque en el momento los hizo sentir terribles. Para aquellos preguntándose si Violet y yo eventualmente tendremos una relación normal, creo que sí. Probablemente mejor que antes, porque ahora está basada en honestidad real. La lección más grande es que la verdad, aunque sea incómoda, es casi siempre mejor que vivir en negación. Así que si están en una situación similar, mi consejo sería que digan la verdad, busquen ayuda profesional temprano y no tengan miedo de tomar decisiones difíciles incluso si los hacen impopulares temporalmente.